Dar inicio, hermanos. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Saludos a cada uno de ustedes. Por ahí veo que hay hermanos de diferentes lugares. Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar la clase de los días viernes. Gracias a Dios por su amor, misericordia que tiene para nosotros. Y pues en este día viernes, hermanos, estamos estudiando la segunda carta de Pedro. Aún estamos en el capítulo número 1 y en esta ocasión estaremos viendo los versículos del 16 en adelante. No acabaremos el capítulo 1 en esta ocasión, pero sí estaremos avanzando bastante. Recuerden, hermanos, esta carta va dirigida a los mismos hermanos que recibieron la primera carta, aquellos cristianos expatriados que se encontraban perseguidos, que no tenían morada fija, que se encontraban en prueba, en tribulación. Y pues Pedro les habla como apóstol, les habla también como anciano y como predicador de la iglesia de Cristo para animarlos a que lo que está por venir es mucho mejor que lo que están viviendo. Y en ese sentido, hermanos, pues aplica igual para nosotros. Yo sé que en ese momento hay muchas adversidades, muchas situaciones difíciles dentro de la hermandad, unas causadas por la pandemia, otras derivadas por las cuestiones secundarias que todo esto ha derivado y otras son cuestiones de salud. Entonces, dentro de todo ello, hermanos, lo que está por venir pues es mucho mejor. Mientras esto sucede, ya sea que el Señor venga, vamos a mantenernos firmes en la fe, que es algo que Pedro alentó mucho a la iglesia del primer siglo. Y en este verso 16, que es donde estaremos retomando, Pedro va a hablar, hermanos, acerca de la seguridad que tiene, no en él, no en su sabiduría, no en su fortaleza, no en su salud, sino la seguridad que tiene en la palabra de nuestro Dios. Y es la misma seguridad, hermanos, que podemos tener nosotros. Simplemente que Pedro pues nos lleva aquí una ventaja tremenda, una ventaja, hermanos, que nosotros tal vez hubiéramos deseado poder verlo con nuestros propios ojos, como Pedro lo expresa aquí. Dice el verso número 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, hermanos, ha hablado de que somos participantes de la naturaleza divina. ¿De qué manera? Cuando nosotros añadimos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio y empieza a citar todas aquellas cosas que nos van ayudando a que nosotros seamos participantes de esa naturaleza divina. ¿Cuál es el objetivo? Que un día nosotros nos encontremos en la presencia de Dios y que terrenalmente podamos ser cristianos entregados a las cosas de Dios, independientemente de las situaciones adversas que presentemos en nuestra vida. Y situaciones adversas vamos a llamar a todo aquello que se puede presentar en un obstáculo en nuestra fe, como un obstáculo en nuestra fe. Y aquí Pedro está hablando, hermanos, con toda la seguridad y con toda la certeza de lo que él ha visto. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. En el verso 12, Pedro mencionó, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué era el propósito de Pedro? ¿Qué era lo que él quería? Que la fe de los hermanos que reciben esta carta, cristianos perseguidos, cristianos en dura prueba de tribulación, cristianos que no tenían una morada fija, estuvieran seguros de las promesas de Dios, seguro de que el Señor Jesucristo había dicho que iba a regresar. Y fíjense, y así es como lo menciona Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No les estamos inventando cuentos, no les estamos contando historias. Dice Pedro, lo que yo les he hablado, lo que les estoy escribiendo, lo que ustedes están leyendo por carta mía,
Dice Pedro, yo lo vi, yo estuve ahí. Y hermanos, si Pedro tiene la seguridad y la certeza de lo que nos está hablando. Ahora, hermanos, ¿cómo nos ayuda esto a nosotros? Porque sin duda alguna, gente religiosa, gente que cree en Dios, gente que estudia la Biblia, que la tuercen o la malinterpretan, cuentan muchas fábulas, muchas historias, muchos cuentos de cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, no estamos siguiendo aquí fábulas artificiosas. Fíjense, hermanos, cómo Pedro, desde la carta anterior, en el capítulo 5, en el verso 1, escribió lo siguiente. Aquí solamente estamos recordando lo que Pedro ya escribió. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y fíjense cómo se presenta aquí Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. No se ha revelado esa gloria, porque aquí Pedro se está refiriendo, hermanos, a cuando venga el Señor Jesucristo. Porque aquí Pedro se está refiriendo, hermanos, a ese momento glorioso en el cual el Señor Jesucristo lo va a reconocer como su colaborador, como apóstol, como predicador, como anciano, toda la labor que Pedro ya ha hecho. Ahí va a ser el momento del galardón, ahí va a ser el momento del pago, ahí va a ser el momento de la recompensa, de la corona de vida, la corona de justicia. Y para todo esto, hermanos, tenemos que sacar el resumen, el recuento de la vida de Pedro y ver todo lo que ha sufrido y todo lo que ha pasado para que Pedro pueda estar, hermanos, en el lugar en donde está en este momento. Así que podemos entender lo que Pedro nos está transmitiendo. Pedro ahí, hermanos, está hablando como lo que dijo el apóstol Pablo allá en segunda de Timoteo en el capítulo 4. Escribió el apóstol Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y el apóstol Pablo empieza a narrar lo que ha hecho. Y dice, por lo demás, me espera, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y Pablo escribió, hermanos, en esa carta de despedida, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pedro, en sus palabras, está diciendo, hermanos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo para dar pago, para dar galardón, para recompensar a todos aquellos que están sufriendo por el hecho de ser cristianos. No por el hecho de vivir, no por el hecho de existir, por el hecho de seguir a Cristo. Porque dice Pedro en ese capítulo 5, verso 1 de la primera carta, sé yo también participante de la gloria que será revelada. Y antes había dicho, testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro sabía lo que sufrió Cristo y sabe también en dónde está. Pedro sabía lo que él había sufrido y sabía también lo que le estaba esperando. Y con esa misma seguridad, hermanos, quiere transmitirle a todos aquellos que están sufriendo por el hecho de ser cristianos, que se encuentran probando su fe en este momento. Lo que nos espera allá, hermanos, es mucho mejor que lo que tenemos aquí. No es momento de tirar la toalla, diríamos comúnmente. No es momento, hermanos, de soltarnos de la palabra de nuestro Dios, porque si hay algo que Pedro va a hacer mención y va a recalcar en los versos siguientes, es que tenemos la palabra profética más segura. Y hermanos, pues darnos cuenta a nosotros de que el poder de nuestro Señor Jesús fue evidente desde el principio de su ministerio, mientras vivió en esta tierra como cualquiera de nosotros. Podemos describir, hermanos, lo que hizo el Señor, sanó milagrosamente a los enfermos,
calmó vientos, calmó tempestades, y los discípulos, hermanos, pues se dieron cuenta de todo esto. En Marcos 4:41, los discípulos expresaron verbalmente: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos sabían, hermanos, con quién estaban. Ellos sabían. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que saber lo mismo. El Señor Jesucristo mencionó algo que son palabras, hermanos, que todos debemos de llevar en nuestra mente. Bienaventurados, no solamente los que vieron, sino los que sin ver están creyendo en esa palabra. Así que, hermanos, esos bienaventurados ahora somos nosotros, porque por la fe de lo que estamos leyendo, creemos en todo lo que nos espera. Han pasado, hermanos, 2000 años, el día y la hora nadie lo sabe, pero créanme que va a ser un evento que toda la humanidad se va a dar cuenta. Y todos los muertos, todos van a resucitar para ser juzgados. Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, hermanos, lo que está hablando aquí Pedro acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo no es nada más por algo que se le ocurrió a Pedro. Pedro está hablando porque quiere infundir fe, infundir ánimo a los hermanos que la están pasando mal. Y yo creo que hoy es un buen día, hermanos, para aprovechar esas palabras y animarnos también nosotros. El verso 17, hermanos, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Algunos de ustedes recuerdan dónde fue ese evento? En el evento que se conoce como la Transfiguración. El Señor no le mostró esto a todos sus apóstoles. Había solamente 3 discípulos con él, 3 apóstoles con él. Estaba Pedro, por eso Pedro dice: yo les estoy diciendo de primera mano porque yo estuve ahí. Estaba Jacobo y también estaba Juan, el discípulo amado. Así que, hermanos, lo que nos está diciendo Pedro es porque él estuvo ahí. En Lucas, hermanos, en el capítulo 9:32, dice lo siguiente: y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Aquí se está refiriendo, hermanos, a aquellos personajes que se les transfiguraron. Uno era representante de la ley y el otro era representante de los profetas. Y dentro de toda esa visión, dentro de todo ese momento de gloria, ellos pudieron darse cuenta que el que recibió honra y el que recibió gloria y reconocimiento por parte del Padre fue el Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que, hermanos, si hay algo que nosotros vamos a buscar, si hay algo que nosotros estamos deseando, que es la eternidad, tenemos que buscarla a través de Jesucristo. Por eso, hermanos, la insistencia de Pedro en este capítulo, en esta carta, en cuanto a la enseñanza que estamos recibiendo nosotros, que aprendamos correctamente la palabra, que la retengamos y que la pongamos en práctica. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene que el Señor Jesucristo haya sido reconocido por Dios. Dice Pablo en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pedro sabía, hermanos, quién era Jesucristo. Pedro sabía realmente
¿Con quién estaba tratando? ¿Quién fue su rabí? ¿Quién fue su maestro? ¿Quién fue su señor? Por eso Pedro no le dolió someterse. Por eso Pedro, hermano, sin pensarlo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y al inicio, hermanos, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero Pedro sabe, hermanos, que la falta de fe puede hacer que nos hundamos en momentos difíciles. Porque cuando vio el fuerte viento, cuando vio que en dónde estaba, dice la escritura que tuvo miedo. Y ahí fue donde gritó, Señor, sálvame que perezco. El Señor, hermanos, está cerca de nosotros. Si nosotros estamos cerca de su palabra. El Señor no dudó en darle la mano a Pedro y sacarlo del hundimiento en el que él estaba. Así que, hermanos, algo que me reconforta y nos debe de reconfortar como cristianos es que no debemos hundirnos por las pruebas que enfrentamos. A sacar fuerzas de flaqueza, hermanos, y a seguir luchando. Algo que mencionó Juan, hermanos, en el capítulo 5, en el verso 18. Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué significaba eso? Que el Señor Jesucristo estaba haciéndose igual a Dios. Por eso los judíos no podían tolerar, hermanos, que en un hombre tan sencillo, en un hombre tan humilde, hubiera tanta sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos no comprendían, hermanos, lo que Pedro sabía, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando Pedro está diciendo, Cristo va a venir, Cristo va a regresar con poder y con gloria, porque recibió honra y gloria de parte de Dios cuando se escuchó la voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el verso 18, hermanos, Pedro está comprobando y está afirmando, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y aquí, hermanos, pues bueno, podemos darnos cuenta lo que leímos hace un momento. En esta sección, hermanos, en este verso, Pedro está hablando en plural. La razón es porque el evento que se descubre ahí, hermanos, es que no solamente él, sino también estaba Jacobo y estaba Juan. Y aquí les voy a pedir, hermanos, que si alguien me pueda ayudar dando lectura a Mateo 17, del 1 al 8. Alguien que encienda su micrófono y que pueda darle lectura a Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 8, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Gracias, hermano. Este mismo pasaje, hermanos, lo encontramos en Marcos 9, del 12 en adelante, y en Lucas, capítulo 9, del 28 en adelante. Los 3 escritores se refieren al Monte Santo como a un lugar alto. Y los escritores mencionan también que estaba Jacobo y que estaba Juan. Por eso Pedro, cuando escribe esto, dice, y nosotros, porque está contando ahí a Jacobo y está contando a Juan, porque fueron los apóstoles que el Señor escogió
para que pudieran ver ese evento y que se dieran cuenta que en ese momento y a partir de ahí, al único que tenemos que escuchar es a Jesús. El único que debe influenciar en nuestra vida es el Señor Jesús. Y dice Pedro, yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Yo estuve ahí desde que el Señor Jesucristo inició su ministerio. Yo estuve ahí cuando recibió honra y gloria de parte de Dios. Y escuché esa voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Lo que leímos en Mateo, hermanos, a él oí. Estaba Moisés como representante de la ley. Estaba Elías como representante de los profetas. Y no dijo, escuchen a Moisés o escuchen a Elías. Dijo, escuchen a mi Hijo. A él oí. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos buscar a Cristo, acercarnos a Él, buscar su palabra, aprenderla y ponerla en práctica. Hoy, hermanos, podemos entender que nuestra vida es muy frágil. Hoy podemos darnos cuenta, hermanos, de lo frágiles que somos. Y si Pedro había llegado a esa edad de su vida, es por lo que vimos la clase pasada. El Señor Jesucristo profetizó acerca de la vida de Pedro que iba a llegar a su edad adulta. Pero Pedro sabía también la misión que tenía de proclamar a Cristo, que en Él hay poder, que en Él hay salvación, pero que también que Él va a regresar por todos aquellos que están buscándole de corazón sincero. Este mensaje, hermanos, iba a llenar de fe, de esperanza a todos aquellos cristianos que estaban luchando por seguir adelante en su vida espiritual. Oye, hermanos, somos muchos los que estamos en esa batalla espiritual. Todos aquellos que estamos procurando, hermanos, sostenernos de la palabra de Dios para seguir adelante. Este mensaje nos debe de transmitir, hermanos, ánimo y esperanza, fe. Así que, hermanos, si hay algo que dijo Pedro en este capítulo, es la importancia del verso 19, diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice Pedro, si no me quieren creer a mí, que yo estuve ahí, que estuve presente, que lo vi con mis propios ojos, y que también estuvo Juan, y que también estuvo Jacobo, y que escuchamos todo eso, háganle caso a las escrituras. Respeten la palabra que tenemos como palabra de Dios. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí, hermanos, esto es una cuestión personal de qué uso le demos a la palabra de Dios, cómo la leamos, cuánto deseo haya en nosotros por aprender, por estudiarla, por llevarla a la práctica. Ya no es que tanto sé o cuántas veces la he leído, qué tanto pongo en práctica, porque esa era la cuestión con los hermanos que estaban fallando, con los hermanos que su fe se estaba decayendo por la dura prueba de tribulación que estaban enfrentando. Ahora, hermanos, ahora, dice aquí Pedro, hacemos bien en estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Lo he mencionado en algunas ocasiones, si estamos en una habitación, hermanos, oscura, sin luz, que no se cuela por ninguna rendija la luz de afuera. Encendemos un cerillo, prendemos un encendedor. ¿Hacia dónde se van a dirigir las miradas? Hacia esa pequeña luz, por mínima que sea. Ahí se va a dirigir la mirada. Nosotros también, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Como un lugar oscuro.
Hermanos, ese lugar oscuro es el mundo en el cual vivimos. Es el lugar de tinieblas, hermanos, en el cual nosotros estamos habitando, que hay mucha corrupción, que hay muchas malas obras, que hay alejamiento de la voluntad de Dios. Nosotros no debemos caer en eso. Debemos de estar atentos, hermanos, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Las palabras aquí, hermanos, de Lucas en el capítulo 24, en el verso 44, dice así: y les dijo, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aún los apóstoles, hermanos, tuvieron que tener esa ayuda para poder comprender las escrituras. Porque cuando el Señor Jesucristo aún está ascendiendo, le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en esos tiempos? ¿En este momento? Ellos todavía no comprendían, hermanos. Les hacía falta todavía desarrollar ese sentido de amor por la palabra y no sabían lo que estaban haciendo, formando ese libro maravilloso que tenemos hoy nosotros como un Nuevo Testamento, como las palabras para escuchar la voz de nuestro Señor Jesús y poder así, hermanos, llegar a la presencia del Padre, porque solamente hay un camino a través de Jesucristo. Si hoy necesitamos, hermanos, entendimiento, si hoy necesitamos sabiduría, como dijo Santiago, pídala a Dios y le será dada. Pero también hay que buscarla nosotros. No esperemos, hermanos, que nos llegue del cielo. En cuanto a la luz, hermanos, dice Mateo 5:15, palabras del Señor Jesucristo. No se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide que ahora esa luz del mundo somos nosotros y que debemos de cuidar que en nuestra vida no haya tinieblas. Porque si nosotros somos luz y estamos en tinieblas, hermanos, ¿qué vamos a resplandecer? La parte, hermanos, que debemos de analizar, es la parte que debemos de llevarnos, de reflexionar cada uno y poder reflejar, hermanos, la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura y debemos estar atentos, hermanos, a esa palabra. Pablo escribió para los hermanos de Colosas lo siguiente, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, escribió Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, hermanos, si el evangelio ha resplandecido en nuestras vidas, que no se apague esa luz, que se ponga en medio de la casa y que alumbre todas las personas que están a nuestro alrededor. Que la prueba, que la tribulación no opaque la fe que hay en nosotros, no opaque el resplandor que debemos de tener, hermano. En un momento normal, pudiera ser un cristianismo, pues bastante llevadero, un cristianismo, hermanos, de actividad, un cristianismo activo, pero en una situación como la que estamos viviendo, hermanos, el cristianismo se puede ver muy opacado. El cristianismo nuestro se puede ver, hermanos, rodeado de tinieblas. Y esas tinieblas, hermanos, pueden avanzar grande y fuertemente en nuestra vida si nosotros no estamos atentos a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Así que, hermanos, hacemos bien en buscar las cosas de Dios. Hacemos bien al buscar, hermanos,
agradar a Dios a través de su palabra. Hacemos bien, hermanos, en buscar a Cristo. Si hay algo que se ha prometido, hermanos, para nosotros, es alcanzar la eternidad. Y el Señor Jesucristo ha marcado ese camino. Pablo lo mencionó, Pedro lo menciona, y nosotros hoy lo sabemos. Que no sea por falta de fe, que no sea por falta de conocimiento, porque tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. Se habló mucho de Cristo, y los propios judíos que eran letrados, que estaban estudiados, no supieron identificar el tiempo en el cual llegó ese Mesías, ese Salvador del mundo. Hoy nosotros lo conocemos. Vamos a respetarlo, vamos a amarlo, vamos a honrarlo con nuestras vidas. Ese es el reto. Ese es el reto para nosotros. ¿Hay adversidad? Sí. ¿Hay prueba? Sí. ¿Hay escasez? Sí. ¿Hay muchas situaciones? Sí. Pero también los cristianos del primer siglo vivieron eso. Pedro mismo lo vivió. El Señor Jesús lo vivió y entiende lo que es estar aquí en esta tierra, en este mundo. Y por la gloria que recibió, nos anima a través de su palabra a seguir adelante. Voy a dejar hasta aquí la clase de hoy, hermanos. Si tienen alguna pregunta, una duda, algún comentario, vamos a tener algunos minutos extra para poder interactuar. Por mi parte, hermanos, hasta aquí voy a cortar la clase. Estaremos pendientes para la próxima semana, continuando del verso 20 hasta finalizar este capítulo 1. Tal vez iniciemos con el capítulo 2. Y pues por mi parte, hermanos, es todo. Espero que este mensaje, este estudio sea de bendición en sus vidas, que nos ayude a enfocarnos y retomar la fe que debemos de tener en la palabra de nuestro Dios y seguir el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Y esas palabras, hermanos, que sin duda alguna alentaron a muchos, sirvan también de aliento para nosotros. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos.